Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. Hoy, cierto, estamos estudiando la porción llamada Ki. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Kitizá, ¿quién es? Kitizá. Kitizá. No, no es Tizá. ¿Kitizá? No es tan exótico el nombre. Kitizá. 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 Bueno, esto tiene que ver con el censo, ¿cierto? Que se realiza. En esta primera alía se habla ya de los últimos detalles de la construcción del Mishkan. Se habla también que hay que donar medio ciclo o medio shekel para hacer un censo de toda la nación y hacer también un levantamiento, digamos, de necesidades para comprar para la nación de Israel. O sea, para eso eran las donaciones. Se habla sobre un lavado de cobre, el kior llamado así. Otros ingredientes como el aceite de la unción, el ketor, el incienso, y se habla, ¿cierto?, sobre Betzalel, que él, nieto de Hur, y se dice bisnieto de Miriam, él era identificado como el principal artesano de todas estas cosas en el Mishkan, y dice la tradición que solo tenía 13 años de edad. 13 añitos. Se habla sobre la mitzvah del Shabbat en esta porción y también se habla, ¿cierto?, entre medio, digamos, de las... donde se habla... se menciona el Shabbat en medio de todas las labores que se realizaban en el Mishkan, ¿cierto? Por lo tanto, de ahí deriva, ¿cierto?, la Gemara o los rabinos, donde como está yuxtapuesto, se dice, el Shabbat en medio de todas las actividades del Mishkan. Por lo tanto, todas las actividades que se hacían en el Mishkan están prohibidas de hacer en Shabbat. Y de ahí se sacan, ¿cierto?, las 39 categorías de trabajo que no se pueden hacer en Shabbat. Se deriva también de esta porción. Bueno, más adelante se habla sobre la historia del llamado Het Aegel, el pecado del becerro, ¿cierto? El becerro de oro. Moshe asciende el día 7 de Sivan al monte Sinai, está allí 40 días y 40 noches. Que ascendió, no contó una noche, como dice la tradición. Ascendió, digamos, una parte del día solamente, por lo tanto todavía no concluían los 40 días, pero ya dijeron, Moshe no vuelve, no va a descender. Por lo tanto, hicieron lo más lógico, hacer un becerro de oro. ¿Qué lógica tiene eso? Dijeron, ya murió, se acabó, nadie fue a investigar si todavía estaba Moshe ahí, si estaban los huesos, dónde está perdido, vamos a hacer una brigada para buscarlo. No, hicieron lo más lógico para ellos, que era, mira, Moshe todavía no viene, Aarón, haz algo. Ah, ya, tráiganme las joyas y los pendientes de sus mujeres, dicen. Y vamos a hacer algo. Y después le dice, pero Moshe, mira, si lanzamos todo al fuego y salió este becerro. Bueno, todo, ¿cierto? Esto es como... Es que esto es lo que pasa. Uno diría, ¿qué lógica tiene esto? Bueno, quizás, ¿cierto? En Egipto, ¿qué pasa? Que este animal a lo mejor... era adorado, ¿cierto? Y eso pasaba allá. Tiene algún sentido, pero de todas formas, uno se topa cuando lee todas estas cosas que a veces como que el sentido común se pierde. Y en este momento el sentido común se perdió. Primero habría que asegurarse de que Moshe realmente no vuelve y dónde está. Pero ¿qué pasa? Que todos ellos tenían susto de subir a la montaña. Nadie quería llegar y subir. Yehoshua estaba hasta cierto momento, ¿cierto?, en la montaña, hasta allí nomás, y más para arriba nadie subía. Y nadie tampoco le preguntó a Josué, oye, ¿ya va a volver? ¿Qué crees tú? Muchas gracias, Natanael. ¿Con stevia? No, te pasaste, Natanael. Siempre tan servicial, aquí en todos lados. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para Natanael. Como dice el Sergio, pasa su segunda preparación.
No, y lo enfrió un poquito para que no me quemara, ¿ves? Bueno, entonces, los hijos de Israel, ¿cierto? Tienen este conflicto, no quieren subir al monte y simplemente lo dan por muerto. Eh, lo lógico era hacer otra cosa, era buscarlo, era tratar de ver si llegaba o no, vamos a verlo, ¿no? Simplemente cuando no hay paciencia las cosas resultan mal. Cuando hay problemas siempre hay que tratar de buscar bueno, ¿qué está pasando? Veamos si realmente es un problema o no. Preguntemos, consultemos, busquemos, ¿cierto? A veces una persona podría decir, hoy me robaron esto. Y a lo mejor se enoja, insulta a todo el mundo y después, lo tengo en el bolsillo. Y suele pasar, pues la gente como que de repente toma una determinación muy radical en vez de hacer una correcta búsqueda. Bueno, este era un gran problema que tenían los hijos de Israel, que tenían poca paciencia para aguardar, esperar. Tenemos hambre, tenemos sed, tenemos acá. O sea, eh, me recordó a mí ahora. Pero finalmente no hubo mucha paciencia en los hijos de Israel desde el principio. Bueno, como sabemos, ¿cierto? Se acercaron a Aarón y finalmente resulta el becerro de oro. ¿Qué pasa? Que Moshe desciende. Ya el Eterno le había advertido y él ya estaba intercediendo, pero cuando bajó y lo vio con sus propios ojos, se desató su cólera, su ira, finalmente rompió las tablas de piedra que Dios mismo, ¿cierto?, había escrito y simplemente arrasó con todo, quemó el becerro, lo fundió en agua, le dio de beber a todos los hijos de Israel y además dijo, ¿quién está conmigo? Todos los de Leví, maten a todos sus hermanos que pecaron con esto. O sea, de todas formas quizás el castigo, ¿no?, que hizo Moshe fue más leve que el que hubiese hecho el Eterno en ese momento. Que quería simplemente decirle, mira, voy a acabar con todo este pueblo. Vas a quedar solo tú y de ti voy a levantar esta gran nación. Y eso era todo, o sea, ahí se acababa todo. Entonces, Moshe es como, en varias oportunidades en la Torá se repetirá, ¿no? Como Pinjas, por ejemplo, que celó el celo de Dios. Finalmente actuó en nombre de Dios, de alguna forma u otra, y se aplacó un poco la ira. Pero ni así el Eterno, digamos que, o este episodio se olvidaría tan fácil. No pasó así. Breve, por favor. Una preguntita. Sí. Cuando hicieron el becerro de oro, leyendo la Torá, que ya uno la ha leído varias veces, Uh-huh. me da a pensar a mí porque la nube que lo acompañaba y el fuego que lo acompañaba de noche ¿Ya? estaban. Uh-huh. Entonces, ¿por qué ellos se fueron a otro lado? Bueno, es todo lo que estamos hablando. Finalmente, pudieron haber hecho muchas otras cosas. Habían evidencias suficientes probablemente de que Moshe seguía vivo. Ellos se seguían ahí, a los pies del monte. El monte seguía siendo un lugar que para ellos les parecía tenebroso. O sea, Dios no se había ido de ahí. Probablemente uno podría presumir, todavía está reunido con Moshe. Pero no ocurrió lo lógico, finalmente. Fueron cegados porque no tenían quien los guiara. En este sentido, un pueblo esclavo que otro guiaba su camino. Moshe guió su salida y ya quedarse sin guía en medio del desierto para ellos era algo simplemente que los atemorizaba y los dejaba, digamos, a la deriva. Ellos no tenían la capacidad al parecer de ser suficientes como personas, como familia, quizás como para organizarse. Eran incapaces de esto. Después también lo seguiremos viendo en el camino, ¿cierto? No fueron capaces todavía de ser un pueblo organizado, unido y que tuviera cierto nivel de paciencia. Todavía estoy en la introducción. Para avanzar, Moshe habla más adelante sobre el sistema de justicia, habla también sobre, bueno, el Eterno también da a conocer quién es Él, ¿cierto? Lo que hace.
Pero también aquí viene el sistema de justicia, eh, hace 2 nuevas tablas, asciende al Sinai, ¿cierto? Entre todo esto, se enseña también, bueno, lo que hablábamos, el Eterno habla sobre él, ¿cierto? Y se habla de estos 13 nombres de Dios que aparecen ahí. Eh, Adonai, Adonai, Dios compasivo, clemente, etcétera, que perdona, ¿cierto?, a millares. Bueno, por cierto que el judaísmo se habla que Dios tiene un nombre, que el de 4 letras tiene estos 13 nombres. Hay otras que son 72 nombres. Y hay varias partes que en el fondo sacan algunos textos, sobre todo este libro de Shemot, para derivar todo esto. Que tiene que ver con la esencia, ¿cierto? Y cómo conocemos a Dios y cómo Dios administra, digamos, su, su poder, su persona en el mundo. Ya, entonces, el Eterno establece un nuevo pacto y les advierte a los hijos de Israel sobre no casarse, ¿cierto?, con mujeres de otros pueblos, con la asimilación, hacer tratados con los habitantes de Canaán. Se habla de nuevo de Pesach, de Shavuot, de Sukkot, del Shabbat, de las leyes del Kashrut. Y todavía Moshe permanece 40 días, ¿cierto?, 40 noches y regresa en la fecha, dicen, de Yom Kippur, cuando baja con las segundas tablas de piedras. Entonces allí, ¿cierto?, él resplandece. Resplandece. Ahí hay una traducción que algunos, ¿cierto?, dicen no es que resplandece, porque esa palabra se usaba en la antigüedad como un cuerno. Es como una corona. Cuando uno se pone una corona, tiene cuernos, ¿cierto? Entonces, hay quienes traducen que en realidad lo hubiese salido como un cuerno. Y de hecho, en algunas pinturas, ¿cierto?, bien famosas, aparece con un cuerno Moisés. Y es precisamente porque ahí se puede leer como que tuviese un cuerno. Y de hecho, si no me equivoco, una traducción de la Vulgata latina trae esta traducción directa. Y esto representaba en el fondo poder, como cuando un rey reinaba, ¿cierto?, y tenía o ceñía sobre él ciertas vestiduras que representaban su poder, ponía una corona que representaba diversos aspectos de su poder. Entonces hay quien dice, a eso representaba cuando Moshe desciende con las tablas de la ley, digamos, que él tenía en el fondo en ese momento la autoridad, toda la autoridad que el Eterno le había derivado, ¿cierto?, a él a través de la Torá. Esto es lo que representa el momento cúlmine también de Moshe en su máximo esplendor como profeta. Que él tenía la autoridad misma, ¿cierto?, de Dios en sus manos en ese momento. Algo grandísimo, ¿cierto?, como para mencionarlo. Hablemos un poquito entonces sobre esta porción. Ya hemos hablado un par de cosas. Siempre es bueno hacer algún repaso porque estamos aprendiendo. Siempre hay algún aspecto nuevo que aprender. Cuando uno habla, ¿cierto?, de los 12 eventos más famosos de la Torá, resulta que los encontramos acá en esta porción, Kitizá. Bueno, podríamos discutir si son los dos más famosos, reconocidos. Pero dentro de los eventos más famosos para el judaísmo está, por así decirlo, el becerro de oro, quizá en el número 2, y en el primer lugar, en la entrega de la Torá. Entonces tenemos los dos eventos más grandes de la Torá, prácticamente, pero en una contradicción en la misma porción. Entonces uno podría haber dicho quizá la porción de la entrega de la Torá, pero en realidad entrega media fallida, una caída bien baja y después otra entrega. O sea, finalmente hay una contradicción de qué es lo más importante o qué fue lo más reconocido, famoso o qué es lo que más caló quizá en esa generación. Entonces, el Eterno le ordena a Moshe descender al pueblo y le dice, han hecho un becerro de oro. Desciende y cuando lo ve con sus manos, a uno podría decir, bueno, ¿qué es lo más importante del lugar? La otra vez hablábamos, ¿cierto? Bueno, aquí en nuestro lugar es el Aarón. ¿Y qué hay en el Aarón? La Torá, ¿cierto? Por eso cuando paseamos la Torá, la reverenciamos, ¿cierto? La podemos besar con el talid. También algunos lo hacen con una taná, ¿cierto? Y seguimos la Torá, tratamos de no darle la...
Es el elemento más sagrado. ¿Y qué era lo más sagrado en ese momento? Bueno, Dios mismo escribió estas tablas, estas lojot. Era lo más sagrado en ese momento. Y va Moshe y lo rompe. Y rompe las tablas que estaban escritas por los mismos dedos de Dios, por así decirlo. O de un ángel, pero finalmente, en ese momento, ¿cierto? Estando con Dios, recibe estas tablas y él las rompe. Entonces él llega al pie de la montaña y vio al pueblo. Dice, no con gritos de guerra, ni de lamento, sino era un festejo, ¿cierto? Dice que yo escucho cántico. Estaba el pueblo alborotado, cantando, bailando alrededor del becerro de oro. Entonces, claro, llegamos con la Torá, las tablas de la Torá, y el pueblo estaba vuelto loco alrededor de una imagen fundida, un animal. Lo cual, cierto, quizás para esas generaciones era algo normal, común. De hecho, incluso hasta hace poco se han seguido descubriendo algunos monumentos, ¿cierto?, que estaban enterrados bajo diversas capas y son templos con símbolos de animales, ¿cierto? Hasta el día de hoy se siguen descubriendo. Claro, para ellos el animal representaba fuerza, poder, ¿cierto? O bendición, fertilidad, entre otras cosas. Pero él ve que todo el pueblo danzaba alrededor y va, toma esto y lo rompe. Entonces lo que él hace, ¿cierto? Él podría haberse enojado, pero él hizo una demostración pública de su enojo. Esto es como, ¿cómo es que se llama? Cuando una persona hace como un descargo, ¿cierto? Era un descargo público contra todo el pueblo, romper estas tablas de la Torá, las rompe en pedazos. Entonces él hace una demostración de ira pública. Ahora, Moshe no fue criticado, o no es tan duramente criticado por esto, porque hay quien dice que en realidad lo hizo con su plena conciencia. O sea, no es que él en un momento se llenó de cólera y la rompió y después dijo, ¿qué hice? O sea, lo hizo de adrede y en plena cierta facultad de su mente, de propia voluntad. Por ejemplo, un comentarista, Reish Lakish, dice que al comentar este versículo en el que Dios le ordena a Moisés tallar un nuevo juego de tablas para reemplazar las que quebraste, y ahí dice que Dios en efecto estaba dando su aprobación a la acción de Moisés. O sea, no le dice, ¿y por qué las rompiste? O sea, tú quebraste las primeras, bueno, ahora harás un segundo conjunto. Pero en realidad no le dice, ¿por qué hiciste esto? No te voy a volver a dar otras tablas. Entonces, hay quien dice, en realidad no fue un acto de ira que se desató Moisés y hizo de la suya. Finalmente fue algo que Dios también, por así decirlo, permitió. Bueno, pero yendo aún más allá, la Torá dice, por ejemplo, ningún otro profeta surgió en Israel como Moshe, quien conoció al Señor cara a cara, ni con la poderosa mano, o sea, ni con mano poderosa y obras maravillosas, que conoció cara a cara, que conoció el poder de su mano y las asombrosas maravillas que Moshe mostró a la vista de todo Israel. Bueno, así termina la Torá, ¿cierto? Nunca se levantó un hombre como Moshe. Ahora, esa mano fuerte, mano poderosa, dicen algunos sabios que se refiere a las tablas de la Torá o de la ley que fueron rotas con mano poderosa. O sea, él conoció al Señor cara a cara, pero además dirigió a Israel con mano poderosa, mano fuerte. Entonces, quien dice, esa mano fuerte fue cuando él rompió las tablas. En otras palabras, significa de que este es uno de los actos con mayor valentía y liderazgo que tuvo Moshe. Yo no podría pensarlo de esa forma. O sea, Moshe llegó y rompió las tablas que Dios escribió. No es un acto... O sea, imagínese que usted le da un regalo a su hijo o a su hija o a alguien que usted estima mucho. Con mucho cariño y mucha dedicación se lo entrega. Y viene
Esta persona pasa 10 minutos y lo rompe. ¿Cómo se sentiría usted? Cualquier parecido a la realidad, pura coincidencia. Bueno, cuando los niños son más pequeños, estas cosas pasan. Me acordé que el otro día estaba llamando a una persona del trabajo. Estaba haciendo teletrabajo. Y de repente escuchaba gritos y le dije, ¿qué pasa, Denise? Allá no, es que mi sobrina rompió la tablet que recién le habían regalado. Entonces le estaban gritando, pero a más no poder. Pobrecito. Pero lo hizo porque se había enojado. Entonces parece que se había enojado y llegó y la tiró. A propósito. Entonces, claro, me decía, no, es que parece que la tablet era como de las caras. Entonces, ahí no creo que aplique la garantía. Se quería Moshe, pero no le llegó ni el talón. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos una comparación. Claro, un niño llega, arremete, se enoja y rompe las cosas. Pero después el papá o la mamá le va a comprar otra tablet igual a esa o mejor. No, porque fue un arranque de ira y hay que castigarlo, hay que reprenderlo por hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Que Moshe, cuando vuelve donde el Eterno no lo reprende. No le dice, pero ¿por qué hiciste esto? No vas a volver a tener otras tablas de piedra, no lo merecen. Se les entrega de nuevo. Por eso, la comparación. Entonces, los sabios dicen que en realidad esto fue un acto de valentía y liderazgo de Moshe. Fue algo que de nuevo, o sea, fue escrito por la mano de Dios. Llegar y atreverse a romperlo en ese momento no era algo que podría haber hecho cualquiera. O sea, si hubiese tenido un poquito de ira solamente personal y haberlo hecho por un arrebato, un capricho, probablemente se hubiese llevado tremendo castigo Moshe. Pero no fue así, sino que en realidad Moshe hizo una demostración pública de su fuerza y su autoridad y liderazgo con todo Israel. En ese momento tomó las riendas del asunto y a todo el pueblo lo tuvo en su mano, porque eso fue lo que pasó, ¿cierto? A partir de ahí, iba a decir algo acá y después nos fuimos a Juan Carlos. ¿Quién era usted? ¿Sí? No sé si es la mente, pero equivocado estoy. ¿Eran de zafiro las primeras tablas? Los midrash dicen que sí. El tipo de piedra. Sí. He escuchado que era zafiro, sí. O lo he leído, pero hace tiempo que no. Sí. Sí. Sí, creo que decía eso. Y cuando se quebraron, he leído dos versiones. Una, que están guardadas en el arca, que Moshe la guardó en el arca. Y la segunda es que se evaporaron. Eso lo hablamos la semana pasada, me acuerdo. O lo conversamos, no sé. Sí. Ahora lo que yo iba a comentar, que nosotros miramos el lado de Moshe, la acción de Moshe. Ahora, colocándose por el lado del pueblo. Esto es como cuando uno va a echar agua en un vaso, para hacer más explícito. Si el vaso está sucio, ¿qué es lo que hace uno? Lo lava, no le echa el agua, lo lava. Claro. Igual acá el pueblo se había contaminado, estaba sucio. Entonces no era digno de recibir las tablas. Es un buen análisis, ¿cierto? Porque finalmente ese es el tema. O sea, esto tan preciado que tengo para ustedes, no lo merecen. Punto. No lo merecen, no lo tendrán, ni sueñen con tenerlo. En realidad, ustedes quieren celebrar, festejar aquí, bailar. Bueno, van a ver lo que va a pasar ahora, porque llegó la autoridad y la fuerza de Moshe, ¿cierto? En ese momento. Entonces, Moshe superó muchas crisis. Más adelante también superó otra crisis cuando había llegado el pueblo a Cades, donde no había agua y el pueblo se quejó. También Moshe mostró su ira. Le dijo, háblale a la roca
pero él la golpeó 2 veces y brotó agua. Pero en ese momento Moshe no fue alabado por esto, sino que Dios le dijo, porque no confiaste en mí para santificarme ante los ojos de los israelitas, no traerás a esta congregación a la tierra que les he dado. O sea, eran las tablas, perdón, las tablas en realidad, más que madera hablamos de piedra, ¿cierto? Eran tablas de piedra escritas por la mano de Dios, las que rompió, pero por golpear una piedra cualquiera, no pudo entrar, ¿cierto? Y guiar a la congregación a la tierra de Israel. O sea, la comparación, es una piedra lo que rompió, pero escrita por la mano de Dios. Y aquí golpeó una piedra cualquiera. No era una piedra sagrada escrita por la mano de Dios, lo que golpeó, ¿cierto?, en el segundo episodio. Entonces, ahí es como un contraste grande entre piedra y piedra, porque aquí Moshe fue el que mostró su ira. Fue algo propio de Moshe. Y eso es lo que condena, ¿cierto?, la Torá en ese momento. ¿Sí? Lo que pasa con la piedra cualquiera, en el libro de Corintios, ¿qué parte dice? ¿Ya? Y la piedra que lo seguía era Yeshua. Entonces uno dice, claro, golpeó una piedra, pero esa piedra era Yeshua. Por lo que dice más adelante el Brit Hadashah. Y la paradoja está en que Moshe rompió el becerro de oro, lo hizo polvo. ¿Y dónde lo tiró? En el agua. ¿Y el agua de dónde emanaba? De la roca. Y la roca era el Mashiach. Entonces, eso es prácticamente lo que nosotros veremos a futuro. Que nuestro Mashiach murió por llevarse los pecados. Y acá, al tirar el becerro al agua, y el agua que emanaba de la roca, que era el Mashiach, también se llevó el pecado. Bueno, hay un trago amargo, ¿cierto?, que bebe el Mesías en reemplazo de nosotros en ese momento. Pero hay un trago amargo que precisamente es la paga que deberíamos nosotros haber tenido, ¿cierto?, por la vida o lo que hicimos en ese momento. Avancemos. Muchas gracias. Entonces, tenemos algunas complicaciones. Bueno, entonces, ¿cuál fue el pecado de Moshe en este segundo episodio? ¿Y por qué fue tan desproporcionado el castigo? Porque háblale, la golpeó 2 veces, no entras a la tierra prometida. Pero ¿cómo? Si Moshe hizo grandes cosas. Tuvo momentos de liderazgo increíbles. O sea, hizo grandes cosas para el pueblo, fue amigo de Dios, fiel en muchas cosas, entregó la Torá. Tiene tanto mérito, que uno diría, bueno, fue desproporcionado esto. Entonces, ahora, ¿qué nos debería preocupar o complicar? Hay algo en común en estos 2 eventos. El tema es que el pueblo estaba descontrolado en los 2 eventos. Entonces, en el primer momento el pueblo estaba fuera de sí y en el segundo momento también quejándose a full. Entonces, en ambos casos Moshe mostró ira, se airó. ¿Por qué fue elogiado en un momento y condenado en el otro? ¿Por qué una muestra de ira es apropiada en un momento y en otro momento no es apropiado? ¿Siempre es incorrecto el enojo que muestra un líder o un padre, una madre, una autoridad? ¿O a veces es necesario? La respuesta de estas preguntas la da Rambam o Maimónides en la Mishneh Torah, en las leyes del carácter. Y él dice que en general debemos seguir el camino intermedio de la línea emocional. O en general, los sabios siempre hablan del camino intermedio de la sabiduría. Siempre hay que irse por el medio. Ni muy acá ni muy allá. Mejor el camino del sabio es ir por el medio. No irse a ningún extremo. Entonces, ¿para qué? Para tener cierta flexibilidad de ir hacia la izquierda o a la derecha. Si a veces hay que ser más duros, somos más duros. Si hay que ser más blandos, somos más blandos, dependiendo del contexto. Pero si estamos inclinados hacia lo duro, siempre reaccionar duro, vamos a pecar en algún momento, sí o sí. Y si somos muy blandos, vamos a pecar o a hacer pecar a otros, sí o sí. ¿Cierto? Entonces, hay 2 emociones que Maimónides dice que donde no debemos seguir el camino intermedio. Ahora, en general, la sabiduría es seguir el camino intermedio, pero hay 2 cosas donde no hay que seguir el camino intermedio, dice él.
y hay que tratar de eliminarlas de nosotros por completo. Son la ira y el orgullo. Entonces él dice lo siguiente: la ira y el orgullo. O sea, ahí no hay un orgullo medio saludable, porque en realidad generalmente el orgullo siempre nos conduce, ¿cierto?, a algún mal. Y la ira en general también. Porque hay otros sentimientos que a lo mejor podemos reemplazar por la ira, ¿no? Algún enojo. Pero la gente que se aira es diferente, porque esas personas pierden el control. Dice, la ira es un atributo extremadamente malo y uno debería distanciarse de ello yendo al otro extremo. Uno debería entrenarse para no enojarse. Y ahí lo coloca desde el otro lado. Incluso por algo para lo que la ira podría ser la respuesta apropiada. O sea, si de repente hay que irarse con algo, tengo que entrenarme yo para no airarme con algo así. O sea, yo pongo el ejemplo porque a veces es como algo que he sentido. Por ejemplo, los padres que recién están criando, claro, los hijos a veces son muy intensos y no quieren parar y no paran. Entonces, en algún momento no podría llegar a enojarse con los niños, pero le podría hacer un daño al niño si llega y se enoja y no le explica por qué, simplemente en un arrebato, ¿cierto? Entonces, uno debiese entrenarse y el padre o la madre empiezan a entrenarse para esto. Bueno, ya no me voy a enojar porque es un niño. Pero en otra ocasión quizás sí se enojaría. Entonces uno debería entrenarse para no enojarse, incluso donde la ira es la respuesta apropiada. Los antiguos sabios dijeron, quien cede a la ira es como si hubiera adorado ídolos. Es como haber adorado ídolos, es como la idolatría, ceder a la ira. Y también dijeron, quien cede a la ira, si es sabio, su sabiduría lo abandona. Y si es profeta, su profecía lo abandona. O sea, una persona que puede tener mucha sabiduría, en el momento de la ira, la sabiduría lo deja. Y aquel incluso dice que es profeta, en la ira, también la profecía lo deja. Eso fue lo que le pasó a Moshe, ¿cierto? Fue exactamente lo que le pasó a Moshe en ese momento. Y de hecho, si se fijan ahí, dicen, quien cede a la ira es como que hubiera adorado ídolos. Y Moshe cedió a la ira y fue castigado. Y el pueblo en la primera ocasión estaba adorando un ídolo. O sea, es como que Moshe hubiese adorado un ídolo. Como lo que hizo el pueblo en la primera ocasión. Es como que hubiese retrocedido a ese momento y se hubiese caído él también. Por haberse airado en ese momento, de cuando golpeó la roca. Los sabios no perdonan nada. Espera, déjame terminar el concepto. Y la vida de una persona irascible no es vida. O sea, la vida de una persona que es irascible no es vida. O sea, realmente una persona no puede vivir estando así tan airado. Eso no es una forma de vivir correcta. Por lo tanto, nos han instruido a mantenernos alejados de la ira, entrenándonos para mantener la calma incluso ante la provocación. Y este es el camino correcto. O sea, el camino correcto es no caer ante la provocación. Si alguien nos quiere hacer caer, no caer. Están entrenados para esto. No es fácil, pero finalmente, piénselo usted también con lo que pasó ahora hace un tiempo con Hamás. ¿Qué quería Hamás? Esto quería Hamás. Lo que pasó quería Hamás. ¿Qué quería Hamás? Como ya el conflicto estaba pasando a un segundo plano dentro de allá, porque las mismas encuestas lo decían. Bueno, y incluso en la comunidad internacional ya no era un gran problema el tema. Poco se hablaba más que nada en los avances hacia la paz, los acuerdos de paz. Entonces querían enojar, ¿cierto?, airar al pueblo de Israel, para que de nuevo se metieran en una guerra y de nuevo quedara como el malo, porque respondió, ¿cierto?, duramente ante ella. Entonces, claro, hoy día los muy perlas quieren ser parte, ¿cierto?, de todo el proceso de paz, de pacificación de allá. Que obviamente le dijeron, sí, la Unión Europea, ¿cierto?, los países, sí, pero sin Hamás. Si ellos fueron los que provocaron esto, no podemos negar eso. Por mucho que la respuesta de Israel haya sido extremadamente dura, porque fue muy dura,
el que provocó esto, ¿cierto? Al enojo fue Hamás. Ahora, no quiero hablar, ¿cierto?, si está bien la magnitud de la respuesta o no, porque de verdad que es muy duro, ¿cierto?, cuando uno ve los hechos, en el reflejo de la vida, ¿cierto?, de las personas, todo lo que se provocó finalmente. Pero ahí vemos, ¿cierto?, un caso de una respuesta muy dura y fuerte. Por un lado, un buen liderazgo, pero quizás cuando uno responde con ira, porque me secuestraron a alguien, no es lo mismo que responder con ira por un suceso donde yo pueda ser imparcial, ¿cierto? Algo que yo me extrapolo a la situación y reacciono fuerte. Es diferente cuando me lo hacen a mí, ¿cierto? Y ahí nosotros vemos porque yo he visto muchas entrevistas también que hacen en Israel y la gente cambió bastante después de ese momento, ¿cierto? Los jóvenes, las personas y la gente que sufrió todo esto, se nota mucho, ¿cierto? La ira, por ejemplo. Bueno, lo menciono porque es algo actual. Ahora, hay una salvedad importante. Y dice así: si uno quiere inculcar reverencia entre sus hijos y familia, o en el público, si es el jefe de la comunidad, y su deseo es mostrarles su enojo para hacerlos volver al bien, debe aparentar estar enojado con ellos para reprenderlos, pero debe permanecer interiormente tranquilo, como si estuviera actuando el papel de un hombre enojado, pero en realidad no está enojado en absoluto. Entonces, bueno, Maimónides en este caso fue bastante, ¿cómo decirlo? Como bien, fue bien pillo cuando dijo esto, porque está prácticamente diciendo que hagamos una actuación. Y es precisamente, por ejemplo, cuando una persona quiere reclamar algo. Usted compró algo y salió malo. Entonces, ¿qué hace usted? Bueno, va para allá, se prepara para demostrar todo su enojo, ¿cierto? Pero ¿cómo me dan esto acá? Resulta que necesitaba esto hasta acá, pero me pasaron esto, no puede ser, llama a tu jefe aquí. Y hasta que consiguen lo que quieren. Pero a lo mejor después se van, listo, ya lo logré. Y se acabó. Las personas a veces hacemos este truco, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si una persona va totalmente airada, furiosa en una ocasión así? ¿Dónde fue? Creo que fue en Argentina hace un tiempo que salió en las noticias. Un tipo que llegó y entró, no sé, a una tienda, estaba enojado y rompió todo, pero arrasó con todo. También pasó aquí, con un Quiero mi cuarto de libra. el cuarto de libra. Claro, cuando uno de verdad está airado y enojado, puede dejar la razón, golpear a las personas. O un padre o una madre que son irascibles, ¿qué podrían hacer con sus hijos? Pegarles. Bueno, muchas veces hemos visto padres, ¿no?, que le pegan a sus hijos, pero le pegan mal, fuerte. Yo he sabido y he visto incluso, pero golpearlos, pero con dureza. Y uno dice, pero ¿cómo son capaces de golpearlos así? Porque después uno, si habla con ellos, o una persona así, claro, si dice, no, mira, si en realidad fue solo por esto. Pero hay personas que mantienen su ira. Esas personas en realidad están equivocadas y le están haciendo un gran daño a sus hijos o a las personas. Entonces, ahí está el punto. Uno tiene que estar tener una apariencia de enojo, como usted ahora, que está mirando así, porque me pide la palabra y no se la doy. Es que hay gente que realmente necesita golpes y no entiende con palabras. No entiende con palabras. Y no entiende con razonamiento. Y se les castiga y siguen con lo mismo. Y se les castiga y siguen con lo mismo. Y los golpes tampoco lo cambian, entonces uno de servicio. hay que matarlo. Pero fíjense en algo. Moshe rompió las tablas de piedra y fue elogiado por esto, prácticamente. Pero cuando fue a golpear la roca, no fue elogiado. Entonces él podría haber dicho lo mismo, más o menos lo que dice usted. Este pueblo no entiende, o sea, ya pasó una situación, no entiende, de nuevo voy a hacer algo. Y ahí está el error, porque él estaba enojado por la situación, de nuevo. Entonces, claro, en la primera situación lo que él hizo fue
una acción de liderazgo, valentía, sin temor, ¿cierto? Considerando todo el peso de lo que era la situación, y lo resolvió de una forma con mano fuerte. Pero en la segunda ocasión él estaba ya enojado, cansado de que de nuevo pasara una situación similar, y golpeó la roca. Y él se enojó. Entonces, ya no era solamente en favor del pueblo, o de cambiarlo, rectificarlo. Es que él lo hizo porque estaba enojado, airado. Y ahí está donde se cometió el error, en ese momento. Hermano Juan Carlos. Sí, la pregunta usted que nos hizo delante, ¿por qué en la primera sí y en la segunda no? Uh-huh. En la primera, vuelvo al vaso con agua, que está sucio, y echarle agua. Uh-huh. Si uno va y lo lava, impecable, se toma el agua. Pero uno lo ve sucio y se enoja y le pega al vaso y lo quiebra, se queda sin vaso y sin tomar agua. Acá, ¿qué pasó? Moisés en la primera parte está defendiendo el legado del Eterno. Claro. Está defendiendo las tablas. Y en la segunda parte pasó por encima. Se olvidó de algo muy importante. Entonces ahí está la diferencia. ¿Por qué en una sí y por qué en la otra no? Y con respecto a lo otro, en Argentina ocurrió un caso muy desgraciado que a nosotros con la Isa nos dio mucha pena, que unos infelices robaron un auto. Uh-huh. La niña de 8 años quedó amarrada al cinturón de seguridad y la arrastraron. Sí. Y el papá, un papá que salió en la televisión, uh-huh, que no era un agente de bajo recursos, uh-huh, dijo, yo he hecho todo por mi hijo, ahora que se la regresó. Lo entregó al mismo. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, el castigo que yo estoy aplicando, ¿está bien o está mal? Yo sé que yo fui un papá muy duro también conmigo, pero también está la parte de hasta dónde llega. Lo que pasa es que todo tiene que tener un límite. Lamentablemente yo llegué a los 50 y tantos años a estudiar la Torá y comprendí muchas cosas. Claro, uno comete errores, como cuando le dicen, oye, es que a mí nadie me enseñó a criar. No, viejo. No hay ningún libro que enseñe a criar. Sí hay uno. Está en Proverbios. Desde el 4 para adelante te enseña a criar. Lo que pasa es que tú no lo lees. Marcela, y después Natanael. Eso de, por ejemplo, de que, digamos, Moisés fue castigado, es como lo del día se ve en las autoridades cuando la gente, por ejemplo, de ministerio, se mandan un tremendo bombazo. Claro. Es destituido la autoridad. Es destituida la autoridad. Es que hizo abuso de su autoridad. No, a veces ese no hizo el abuso, pero es destituido igual. O sea, fueron digamos, los empleados, los subordinados, los subalternos, los que hicieron la maldad, pero es destituido y castigado la autoridad y tiene que irse. En este caso pienso en lo mismo, pasó con Moisés, que recibió un castigo, no de ser destituido, pero sí ese castigo fue como muestra de que o porque él era el responsable de su pueblo. Sí. Bueno, también es cierto, y finalmente demostró tener una actitud similar contra Dios, porque él lo acusa de no haber tenido fe en mí. O sea, yo te dije háblale, ¿no te bastaba hablarle? Tenías que golpearla. Tampoco tuviste fe como todo este pueblo. Vamos a terminar para cerrar. Bueno, ¿qué hacer entonces? Maimónides aquí nos dice, la ira siempre es la respuesta equivocada. Ahora, no podemos evitar sentir ira, pero tenemos que estar conscientes que mientras dure, estamos atrapados en ella. O sea, no hay ningún camino intermedio para la ira. Si en un momento me airé, no hay ningún momento, mientras esté airado, donde vaya a tomar una buena decisión. Mientras esté airado. O sea, uno tiene que ser totalmente consciente. Todavía siento ira, mejor guarda silencio, cálmate, tranquilízate, porque cualquier cosa que decidas ahí, en ese camino, va a estar equivocado. Probablemente. Entonces, también pues, la vida en pareja, ojo con esto, ¿cierto? Uno tiene que estar tranquilo cuando está enojado, por lo menos, bueno, mejor no tomar muchas decisiones.
tenemos que ser conscientes mientras dure. Entonces, lo que hace a la ira tan peligrosa es que nos atrapa y es difícil salir de ahí, es muy difícil. Es una emoción muy fuerte, muy fuerte. Entonces, nos hace pensar rápido cuando tendríamos que pensar despacio, siempre, pensar bien. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros lo que tenemos que hacer es entrenar nuestra capacidad, digamos, de emotiva, o lo que se le llama hoy día la inteligencia emocional, obviamente. Uno tiene que tratar, ¿cierto?, de desarrollar respuestas ante emociones fuertes. O sea, inicialmente uno tiene que darse cuenta, tengo que controlarme. Yo por lo menos, en algún momento de mi vida, cuando inquirí mucho en temas de mejorar algunos rasgos del carácter, lo que estaba claro, ¿cierto?, en ese momento cuando estudiaba era, en realidad en cada situación tengo que pensar por qué estoy sintiendo esto, por qué no. Tengo que sí o sí entrenarme. ¿Y qué pasa en una situación así? ¿Me airaría yo? ¿Me calmaría? ¿Qué pasa en esto, en esta ocasión? Entonces yo me imaginaba muchas situaciones que nunca había vivido, pero trataba como de enfrentarme a esa situación y cómo yo reaccionaría, y si está bien o no. Entonces, de repente hago, no sé, no, me acuerdo que pueden pasar, ahora en el trabajo a veces me funciona, simulo algunos problemas terribles que pueden haber, y después cuando pasa algo, ya sé cómo actuar. Como, lo mejor es tener una solución siempre. Entonces, un plan B. Pero con las emociones es lo mismo. Uno también tiene que decir, ¿y qué pasa si viene esta persona, me dice esto y me enojo tanto? No, tengo que pensar yo en una respuesta autocontrolada, un hábito. Entonces, lo mejor de todo, ¿cierto?, es tener un hábito de controlarnos, tener, como dice la Escritura, un fruto del Espíritu, el dominio propio. Tenemos que tener dominio propio. Es muy importante. Y tenemos que eliminar la mayormente cantidad posible la ira de nuestra vida. O sea, si en tantos momentos me airo, mejor empiece a trabajar en su vida. No se aire. Va a perder oportunidades o va a enfrentarse a situaciones muy difíciles en las que quizás ni pensó meterse, pero como estaba enojado, se metió, airado. Entonces, hay una diferencia muy grande entre sentir ira y mostrar la ira. Y eso es lo que hablábamos antes, ¿cierto? A veces es necesario que un padre, un líder, una madre, ¿cierto?, demuestre la ira, parezca enojado aunque no lo esté. Eso tiene un efecto en las personas, como se dice, un efecto de choque. La gente inmediatamente como que salta, ¿cierto? Se asusta. Siente un impacto, un shock. Entonces cuando una persona que tiene más autoridad demuestra una ira, puede haber, ¿cierto?, una situación donde la gente se tiene que preparar, ya sea si hay un peligro, porque generalmente es por eso, cuando uno se aira y advierte de algo es porque puede haber un peligro. Es como uno va en un vehículo y es como, ponte el cinturón. O sea, podemos chocar, ponte un cinturón. No sé, de repente uno tiene que estar atento, ¿cierto? Los padres, no toques eso. Entonces el niño como que a lo mejor va para allá y se devuelve. Pero tiene que hacerlo porque si no, tienen que ponerle firmemente, ¿cierto?, el tema. Ahora, no es que esté enojado porque el niño va acercándose a un enchufe. ¿Qué sabe el niño? ¿Por qué se va a enojar uno con un niño? Pero a veces la gente sí sabe que está haciendo lo equivocado y tiene que ser firme. Y eso fue lo que hizo Moshe. Moshe vio que el pueblo estaba totalmente equivocado, estaba haciendo todo esto a propósito, tenía que ser lo más firme que fuera. Mostrar la ira y desarrollar todo su discurso y todas las acciones que tomó en base a esa ira. O sea, el pueblo sintió el shock cuando rompió estas tablas y todo lo que demás pasó, el pueblo no dijo ni pío, porque se comió toda la reprensión, porque así tenía que ser en ese momento. Entonces, generalmente cuando uno hace una demostración de ira es para demostrar que hay un peligro y algo que merece nuestra atención. Entonces, ¿cuándo tenemos que demostrar la ira? Bueno, cuando la gente baila alrededor de un ídolo, la ira es la respuesta correcta, ¿cierto? Pero cuando hay agua
y la gente tiene sed. Es la respuesta equivocada. La gente tiene sed también. La gente sí tiene una necesidad, pero bailar alrededor de un becerro no es ninguna necesidad. No tenía ningún sentido hacer eso. Pero pedir por agua, sí. Entonces yo no me voy a enojar por alguien que está reclamando por algo que también tiene sentido. Entonces, ¿por qué Moshe toma esta acción? En realidad, al parecer actuó muy rápido. Él se airó en ese momento y su respuesta fue incorrecta. Así que en resumen, nunca tratar de sentir la ira. Pero hay momentos donde sí hay que demostrar la ira. Pocas veces. Tiene que existir. Pero sobre todo tiene que existir si es una respuesta que nos pueda transformar, cambiar, advertir o cambiar el rumbo, ¿cierto? A veces una sola reprensión de un padre o una madre, ¿cierto?, a sus hijos, en un momento de su vida, puede llevar a que no termine en el camino equivocado. Solo un momento. Todo el pueblo hubiese perecido en este momento si Moshe no los hubiese reprendido de esa forma. Todos. Como dijo el Eterno, solo hubiese quedado él. Todos hubiesen perecido si en ese momento no los hubiesen reprendido de esta forma. Así que bueno, quedémonos con estas lecciones y que el Eterno nos permita, ¿cierto?, aquí la transmisión, por lo menos el video. Así que muchas gracias a todos. Shabbat Shalom.